Déjenme tomar la foto de... Pongan sus cámaras, please. ¿Qué les pasa? ¿Será que estoy en mi cama? ¿Eh? ¿Será que estoy en mi cama? No, casi no se nota, ¿eh? Ya te está creciendo el cabello, Isra. Ah, sí, es cierto. Te lo dejaste muy cortito, Isra. No te escucho. Sí, sí me lo dejé corto. Raspado al ras me dejé. Ay, sí. Pensé que se crece Ya te creció rápido. rápido. ¿Te salieron Sí. piojos o qué? No, me pegó el bajón de la cuarentena. Así estoy a punto de cortarme. Ni vi. Ok, voy a pasar lista. Voy a pasar lista y empezamos la clase. Órale. Hoy es 13. Ni te embarques ni te cases, dicen por ahí. Ah, pero en martes, así que no. Hoy te puedes casar. Bueno, está Shady, Presente. está Gabo, Presente. Alejandro, Merly. Presente. Está... Presente. ¿Merly? Sí, estoy aquí. Ah, muy bien, Merly, no te había visto. Milagrazo. Isra, Janet Presente. Presente. y Yasmín ahora faltó, ¿no? Bueno, ha estado faltando. Hay que ver cuál es la problemática, a lo mejor la cuestión del internet. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Nos toca, bueno, ya platicamos un poquito de las cuestiones de las sociedades mercantiles. Ya supimos qué es lo que, cómo viene o cómo se estructuran, ¿verdad? Vimos la clase pasada, estuvimos viendo, vimos un video, ¿verdad? La clase pasada, si no recuerdo o no. Solo nos estaba explicando de las funciones de la sociedad, de Es las verdad. empresas. Es verdad. De hecho, nos tocaba o estamos haciendo tarea en esta semana de la cuestión de las fusiones. ¿Cómo van con las fusiones? Ya encontraron historia y encontraron sus características de las Es que fusiones. no, a veces no se aparecen las historias completas y solo mencionan, no mencionan por qué se fusionaron, sino solo que se fusionó tal empresa. Bueno, Mayormente todavía. solo Y aparece cuánto el fue la año. fusión que hicieron, pero no te cuenta exactamente qué los llevó a fusionarse como tal. Bueno, ya Exacto, están. no te aparecen las fechas de sus fusiones. Ajá. Está bien, no importa, sigan investigando, no pasa nada. Es hasta el día sábado tenemos esa investigación, así que todavía tienen chance para terminarla. Bueno, el día de hoy quiero que platiquemos un poquito y vamos ya muy adelantados con la materia y vamos a hablar de lo que son los títulos de crédito, ¿verdad? ¿Alguien le suena que es un título de crédito? ¿Alguien que me pueda Como un decir? préstamo. Un préstamo, dicen por ahí. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Un título de crédito, pues yo recuerdo que existen dos tipos de crédito, uno que era por hipoteca y otro por empeño. Ok, bueno, ahí tiene una historia Alejandro, está bien. ¿Quién más? ¿Quién más se les ocurre algo? Me ahogué. Una Perdón. que se entregan con Algo la que yo de certeza de que va emprenda y me a den ser a un pago. cambio dinero. ¿Cómo? A ver, otra vez. Algo Primero, que yo de emprenda y que a cambio me den dinero, pero con una fecha para recuperarlo. tiene que ver. ¿Qué Da había la- dicho? Es una que da la certeza de la devolución de un cierto pago. Tiene que ver. Bueno, ok. Los títulos de crédito son esencialmente algunos documentos, ¿verdad? Que vienen establecidos en el artículo 5 de la ley de los títulos y operaciones de crédito, ¿ok?
y nos habla de documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son documentos textuales, así como lo ven, así tienen tangibilidad, es decir, existen, y ese documento por tal, nada más por el simple hecho de existir, pues va a tener un valor intrínseco. Ese valor intrínseco va a ordenar algún cobro, ¿verdad? Por él o alguna garantía de pago. Todos los títulos de crédito van a tener una garantía de una devolución, de un pago. ¿Qué tipos de títulos de crédito podemos encontrar? Bueno, hay títulos de crédito que son en dinero, o sea, tienen su valor en dinero, otros en prenda, ¿verdad? Otros en cosa. Acuérdense que cosa proviene del res rey, y es cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que se mueva se le denomina jurídicamente cosa o rey. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa con los títulos de crédito? Tenemos algunos nominados. ¿Qué quiere decir nominado? ¿Qué les suena? ¿O qué saben? ¿Qué es nominado? ¿No se les ocurre nada? Bueno, nominado quiere decir que tiene nómine. ¿Qué sonará? Nómine. Una anónima. No, no, ni nómine. Nominación. No, nómine. ¿De qué vendrá? ¿No les suena? Nómine. Si yo les digo, ¿cuál es tu nómine? De nombre. Exactamente. Ya sé latín. Hay unos que son nominados porque tienen un nombre y hay otros que son nominados porque no lo tienen, ¿verdad? Eso es en cuestión de la ley que los rige. Otra, por la personalidad del emisor, pueden ser privados o pueden ser, ¿qué? Públicos. ¿Sí? Por el derecho incorporado en el título de crédito, pueden ser personales, pueden ser obligacionales, reales. ¿De dónde viene la palabra real? La realeza. No. ¿No? ¿De Real. dónde viene la palabra real? Mm, Ya se los dije allá arriba. Privado. No. Real proviene de la palabra rey. ¿Qué quiere decir qué? cosa. 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 ¿Ok? Cuando ustedes escuchen cualquier Eso, situación en jurídica o cualquier palabra que diga real, jurídicamente vamos a determinar, lo vamos a relacionar con cosas, Cosas. ¿verdad? Las cosas pueden ser móviles o pueden ser, ¿qué? Inmóviles. ¿Cuál sería una cosa móvil? un automóvil. Un Los automóvil. los inmuebles. Inmuebles, ¿serían móviles? No, los muebles. No. Los muebles. Exactamente, exactamente. Muebles. Los muebles, por eso son muebles, porque se pueden, ¿qué? Mover. 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 Las cosas que son inmuebles son las que no se pueden Móviles. No se mover. pueden mover. Exacto. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra real, podemos hablar o sugerir de cosas que inmuebles o E inmuebles. muebles. ¿Verdad? Bien. Ahora, por su forma de creación, pueden ser seriales o singulares. ¿Qué quiere decir seriales? Que a lo mejor son varios, bueno, no a lo mejor, son varios que forman parte de una serie y los singulares son únicos, ¿verdad? Luego, por la sustantividad del documento, pueden ser principales o, déjenme sacar mi apuntador láser. Está, ya se ve, ¿verdad? Bueno, pueden ser principales o ¿qué dice aquí? ¿No alcanzan? Accesorios.
accesorios. ¿Qué quiere decir que por la sustantividad del documento? Aquí hablamos de títulos que son documentos, acuérdense, todos son documentos. Unos son principales y otros accesorios. ¿Qué quiere decir principales? Que no dependen de qué, de nada. Son el documento que por sí solo va a tener su vigencia o su validez, no necesita de nadie. Y el accesorio puede ser que pueda depender del principal y se establece como un documento ¿qué? Accesorio. Accesorio. Así para que ustedes cuando escuchen la palabra accesorio, acuérdense que sus aretes y todo lo que utilizan son ¿qué? Accesorios. Accesorios. Luego, para los efectos o por los efectos sobre la vida del documento, puede ser causal o abstracto. ¿Okay? Abstracto es lo que en su forma dice y causal lo que ocasiona o de qué depende. Por la función económica, puede ser de inversión o de especulación. Especulación. Una de inversión, ¿cuál sería? Una acción, que es las que vemos directamente en dónde? En las empresas. Y las de especulación, ¿dónde las podemos ver? Las acciones de bolsa van a tener altas, o sea, no van a ser planas, van a tener subidas o bajadas. Otras, por su eficacia procesal, puede ser plena o limitada. La limitada, como su nombre lo dice, va a tener una limitante en su aplicación o en su cobro o en su situación jurídica. Y la plena va a tener una generalidad y va a poder aplicarse a un sistema total, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a ver de manera específica cada una de las características que tienen los títulos de crédito, ¿verdad? En cuanto a su incorporación, ¿ok? Si te portas bien, te lo dudo. Bueno, perdón, este vino dijo muy tarde. En cuanto a su incorporación, ¿qué nos dice la incorporación? De que bueno, va a tener un derecho o va a poseer un derecho, ¿verdad? Que es el que va a tener el propio título. Es decir, los derechos que tenga el título, un derecho a cobro, es porque ya tiene una incorporación, ¿verdad? Para eso necesita que una legitimación, ¿verdad? Es decir, que tenga la incorporación, entonces ya se puede legitimar y ya se puede nombrar que es un ¿qué? Título de crédito, ¿verdad? Y luego viene la literalidad. La literalidad es muy sencillo, es lo que dice dentro del documento. Si es un cheque, por ejemplo, si el cheque es un título de crédito, la cantidad que se establezca con la letra, el puño y letra, por ejemplo, la literalidad, es lo que se va a consignar, ¿verdad? Lo que va, o la cantidad, o el valor que tenga ese título de crédito. Otro es la autonomía. La autonomía quiere decir que no tiene ninguna o no depende de ninguna otra cuestión, no depende más que de ese papelito. Un cheque, su autonomía es la cantidad que en él venga y por tanto pues no se requeriría de más. ¿Ok? Bueno, y empezamos ahora sí con los títulos de crédito. Les mandé el material, ya les mandé el material ¿verdad? O el título de crédito todavía no. Hoy se los mandé. Sí. ¿Sí se los mandé? Sí, maestro. Los 3 materiales. Ah, ok. 4, 5 y el 3, 4 y 5, ¿verdad? Me imagino. Sí, 3, 4 y 5. Perfecto, eso lo tienen entonces. Bueno, ¿qué es la letra de cambio? La letra de cambio es uno de los títulos de crédito así establecidos en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, ¿verdad? Y nos dice que contiene a la orden incondicional de una persona llamada girador, que es el que da ese documento, a otro llamado girado, ¿verdad? Que es la persona a la que le interesa esa letra de cambio,
de pagar una suma de dinero a un tercero llamado ¿qué? Beneficiario. Con o estableciendo en dónde se va a hacer y en la fecha y hora y lugar donde se va a determinar esa letra de cambio. Por sí sola es un documento, que de hecho esa tarea la voy a dejar para la próxima semana, que es, van a conseguir una letra de cambio, la pueden sacar de internet, no pasa nada, para que la vean cómo viene, cómo es la estructura de la letra de cambio, ¿verdad? Esa letra de cambio es un documento que nos va a decir cuánto vale, ¿verdad? ¿Quién la libra? Pues es una empresa, una compañía, eh, como, ¿cómo les diré? Puede ser compañía o puede ser un particular que le da el valor a la letra de cambio, ¿verdad? Luego, ¿qué elementos tiene la letra de cambio? ¿Ok? Bueno, Maestro, perdón, eso de la letra de cambio es como un cheque. no. Bueno, acuérdate, es como tal, tiene una función similar, pero no es lo mismo. Una Ah, letra de cambio es, por ejemplo, cuando tú compras un vehículo, ¿verdad? Tú das esa hoja junto con, o sea, el pago, todo cuando te llegan, voy a pagar la letra 1, ¿ok? A ti te dan el papelito diciendo ya pagué, para mí esa es mi comprobación de pago, mi letra de cambio, por el dinero que yo ya di. ¿Me entiendes? ok, ok. Y el valor lo va a tener intrínseco en la entrega que se tiene. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los elementos? El girador, que es quien crea el título y da la orden de pagar. ¿Ok? Ese que la va. El girado, que es quien lleva a cabo el pago de la orden otorgada por el girador. ¿Ok? Y el beneficiario, el cual va a cobrar, es decir, a favor de quien va la orden de pago. Siempre se establecen esos elementos. ¿Qué requisitos debe de tener la letra de cambio? Tiene que decir, mencionarse que es una letra de cambio, o sea, tiene que decir letra de cambio, ¿verdad? Lugar, día, mes, año en el que se suscribe. Es muy importante las fechas, porque todas las fechas en los títulos de crédito tienen prescripción. ¿Se acuerdan lo que es la prescripción? Si saben lo que es la prescripción, ¿verdad? ¿Qué es la prescripción? Cuando se te pasa tu tiempo de ejercer un derecho. Exactamente, exactamente. No hay más. Es el tiempo de vigencia de un derecho. Bien, bueno. Luego dice la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada. Es decir, se va a establecer cuánto se va a pagar por esa letra de cambio. El nombre del girado, ¿verdad? Lugar y época de pago, o sea, la fecha y lugar. Nombre de la persona que ha de hacerse el pago. Y algo que es importantísima, la firma del girador o la que suscribe a su ruego o a su nombre. Es decir, al nombre que se tiene que establecer del girador. Bien, ¿qué vencimiento tiene? Bueno, puede ser a la vista, es decir, cuando se te da, en ese momento se termina el derecho, ¿verdad? Otro, a cierto tiempo de vista, es un plazo que se va a poner dentro de la letra de cambio, o puede ser, o puede correr al momento de la aceptación. Otro, a cierto tiempo fecha, es decir, un plazo que empieza a contar desde el momento de su suscripción, desde que se hace, o el día fijo. Y eso se precisa exactamente en el documento. Esta letra de cambio va a tener su vencimiento a tal o cual fecha. Es decir, sería su prescripción, ¿no? Cuando se le pone. Y luego viene uno de los títulos más socorridos en las cuestiones jurídicas, que es el pagaré. El pagaré a la fecha, ya la letra de cambio ya no se utiliza tanto, pero el pagaré sí. El pagaré, en todo lo que ustedes hagan, si ustedes van a firmar una casa, o sea, la renta de una casa, si van a firmar una garantía de pago, por ejemplo, que le deben a la comadre, y la comadre quiere asegurarse del pago de esa
ese préstamo, por ejemplo, pues nos van a hacer firmar un pagaré. Porque el pagaré por sí solo es una promesa de pago, ¿verdad? De una suma determinada dentro del mismo cuerpo del pagaré que se da de un interés o rendimiento, es decir, se va a poner el interés ahí en el pagaré o se da a otra persona llamada beneficiaria, ¿verdad? Poniendo también o estableciendo el lugar y la fecha en el mismo título de crédito. Esto también se los voy a dejar para que lo vayan conociendo, lo vayan poniendo, y les voy a sugerir que como abogados, muchos de los abogados, y es muy triste, los pagarés van a la papelería y compran los pagarés. Yo les sugiero, aprendan a hacer pagarés, no se acostumbren a trabajar de forma de machote, así a la fecha, y es muy triste ver que todavía a la fecha siguen haciendo pagarés de machote, compran el pagaré en la papelería o algo, y lo único que hacen es hacer un copy-paste o del mismo formatito, que de hecho se ven muy bonitos, ¿no? Ese mismo pagaré lo hacen. Yo les sugiero que cuando ustedes litiguen, pues hagan sus propios pagarés, ¿no? Para que con su cliente queden bien, porque muy fácil puede decir, ¿para qué le pago a un abogado? Mejor me voy a la papelería y compro un pagaré. ¿Ok? Aprendan a hacer pagarés. El pagaré, recuerden, o como les digo, es de lo que más se utiliza en cualquier negociación, se utilizan pagarés. Para el cobro de rentas, ¿verdad? Para el pago de deudas, etcétera, etcétera. Acuérdense, es el pagaré, uno de los más socorridos, porque lo que hace el pagaré es la obligación o se obliga a un pago para el suscriptor, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué elementos tiene el pagaré? Bueno, el suscriptor es aquella persona que se obliga mediante la promesa de pago, es decir, a la persona que o la persona que a mí me gira o me da, me libra el documento o el pagaré, él se obliga a darme el pago de lo que esté establecido en el cuerpo del pagaré, ¿verdad? Y en el tiempo que se establezca en el mismo documento, se va a establecer el tiempo, se va a establecer el interés, en caso de no pagar, interés mensual, bla, bla, bla. Y con eso, pues yo ya garantizo que me pague. Eso es el suscriptor, el que se obliga al pago, y el beneficiario, pues es la persona la que debe realizarse o debe de recibir el pago. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Muy bien. No. Ok. Bueno, ¿qué requisitos se tienen que poner o establecer en el pagaré? Por principio, tiene que decir su literalidad en el documento que diga pagaré. ¿Ok? Luego viene una promesa incondicional de un pago determinado, de suma determinada también en el mismo cuerpo. El nombre de la persona a quien se ha de hacer el pago, que en ese caso es el beneficiario, ¿verdad? La fecha, el lugar, ¿ok? La época en que se suscribe el documento y muy importante la firma del suscriptor. Y algo que no viene en la plantilla, que también es muy importante, es que siempre los pagarés incluyan a un aval o a un obligado solidario. ¿Por qué? Porque si esta persona, cualquier persona puede dar un pagaré. Yo puedo llegar con ustedes y decir, este es pagaré, ahí cóbrenlo. Y resulta que no les pago. Nuestro único medio para poder cobrar es iniciar un juicio ejecutivo mercantil para poder cobrar nuestro pagaré. Pero ¿qué pasa si ya en el juicio, yo llevo el juicio, y de repente cuando empiezo a tratar de cobrar ese pagaré, voy al domicilio que el señor o la persona, yo tengo de la persona, y resulta que la casa no es de ellos? ¿Qué pasaría en ese caso? Pues muy difícil será el cobro, porque la única forma de yo poder garantizar el cobro de un pagaré, y no estoy hablando, hay pagarés de muchísimo dinero, hay pagarés
muy sencillos, por ejemplo, los de renta de casa, pues estamos hablando que son pagarés de una renta de 3,000, 4,000 pesos. Pero ¿qué pasa cuando el pagaré no es de 3,000, 5,000 pesos, sino es de miles o de cientos de miles de pesos? Entonces ahí tenemos que garantizar por lo menos que el pago se cubra. ¿Con qué? Con bienes inmuebles. Y para poder garantizar el pago con bienes inmuebles, pues tendríamos que llegar a embargar. ¿Ok? Que esa es la parte o una de las cosas más comunes, por ejemplo, en estas compañías, por ejemplo, Electra, FAMSA, y todas estas empresas que dan crédito a diestra y siniestra, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hacen firmar a las personas o al cliente? Pues pagarés. Y después están tratando de ejecutarlos por la vía mercantil, ¿verdad? Para poder cobrar la deuda que tienen estas personas. Y la única forma para poder cobrar, pues es por medio de embargos a bienes inmuebles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tiene bienes inmuebles? Pues nos podemos ir con los bienes muebles, ¿ok? Pero la cuestión de los bienes muebles, pues es una situación un poco compleja. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando uno va con el actuario, si no nos dan paso, ¿no? Pues no podríamos hacer el señalamiento de los bienes muebles que se puedan embargar. Y después también viene la parte de comprobación de que si son sus muebles o no. Bueno, es un lío. Entonces yo para quitar esa problemática o les sugiero, para evitarse todo eso, que siempre busquen que tenga un aval y que ese aval, por ejemplo, esto es en caso de que el que tiene que pagar o la persona que tiene que pagar no tenga bienes inmuebles a su nombre. Si no tiene bienes inmuebles a su nombre, entonces sí soliciten a un aval que tenga bienes inmuebles para poder hacer el cobro. Porque si no se cobra directamente con el deudor, ¿verdad? Nos vamos con quién? Con el obligado El solidario aval. o el aval, que es lo mismo. ¿Ok? Bien. Ok. Vamos a otro título de crédito. Que este título de crédito ya en alguna forma, pues ya tiende a la desaparición. Ya a pesar de que todavía se sigue utilizando, que eso es lo que lo ha hecho hasta la fecha, pues todavía que se pueda utilizar y se pueda hacer, pues es precisamente la problemática de los cheques, ¿no? La problemática me refiero a que ya hay algunos otros recursos con los cuales se puede, se fue la palabra, ay, si no es uno es otro, bueno, ya se puede utilizar otro medio, que son, por ejemplo, las tarjetas de débito, ¿verdad? Que la tarjeta, ya casi todos utilizamos tarjetas de crédito, de débito, perdón. Con esas tarjetas de débito, pues bueno, ya no es necesario tanto tener un papel que documente o que nos diga que tiene un valor intrínseco, ¿verdad? Bueno, el cheque, ¿qué es el cheque? Es un título de crédito, ¿verdad? Igual, todos acuérdense, son títulos de crédito, en el cual hay una persona que se llama librador, que es el que lo libra, y ordena a una institución de crédito, que son por lo regular los que, los que, bancos. Acuérdense que los cheques tienen que tener de fondo una que, un respaldo de que ese documento pues tiene valor, tiene dinero, ¿se entiende? Por tanto, se necesita forzosamente del respaldo de una institución de crédito, por lo regular son bancos, ¿no? El cual se le llama librado, el pago de alguna suma de dinero a favor de otra persona que se llama ¿quién? Beneficiario. Es decir, yo como librador de cheque pongo, pagues esto al portador y se lo doy a Shea por algún servicio. Ese cheque es de alguna institución bancaria, imaginemos por decir un banco Bancomer, llega Shea, va a Bancomer, en ese momento ella como tenedor, así se llama su figura de tenedor, lo tiene, que no obliga que ese dinero sea de ella, por eso, por ejemplo, yo a lo mejor se lo di a Shea, pero el dinero es de Janet, ¿verdad? Y Shea, como lo puse
a un título abierto, un título innominado, porque lo puse a quién, al portador, quiere decir que Shay, como tiene, o sea, no tiene nombre, es decir, nominado, puede ir, llegar y ¿qué? Cobrar ese dinero. Cobrarlo. Y a lo mejor el beneficiario es Janet y ella va con Janet y se lo da. En el momento que le libre el pago a Shay, en ese momento ese título de crédito pues ya terminó su valor. ¿Por qué? Porque el banco donde lo va a cobrar le pone un sello de que ya se cobró, ya ese papel se puede romper, el banco es el que lo rompe porque tú ya la transacción que se hizo y la Ya se operación hizo. de título de crédito ya se realizó. Se termina y se finiquita en ese momento esa relación contractual onerosa de título de crédito. ¿Entiende? ¿Ok? Bueno, para el cheque, no me acuerdo si vienen, sí vienen. Sí vienen. Eso es lo que quería ver. Hay varios tipos de cheques. ¿Ok? Hay cheques que ya no se utilizan. Por ejemplo, el cheque cruzado, lo que se hace es, hagan de cuenta que aquí está más. Voy a poner más bonito para que lo vean. Vamos a imaginar que así está el cheque. Lo voy a poner aquí. Aquí está el cheque. ¿Qué otro color agarré? Imaginemos que aquí es el cheque. No se burlen de que está todo chueco. Está el cheque ahí. En esta parte de aquí, más o menos, viene el banco que ampara o protege o respalda que hay dinero. Y lo que se hace es cruzarlo con dos líneas así. Bueno, imagínense perfectamente paralelas. Se pone aquí en medio la institución bancaria. ¿Para qué? Para asegurar que ese cheque se cobre únicamente en el banco donde yo lo crucé. Es decir, se hacen estas dos líneas así a mano con una pluma y se pone ahí HSBC, por ejemplo, y esto, cheque cruzado, solamente se cobra ahí. Otro, el abono en cuenta. El abono en cuenta, el cheque para abono en cuenta, ahí dice exactamente en el cuerpo del cheque, va a decir para abono en cuenta. ¿Qué pasa? Se lo doy a Shay y Shay lo único que puede hacer con ese cheque es abonarlo a su propia cuenta. ¿Se entiende? Si no lo abona a su propia cuenta, entonces el cheque no tendrá ninguna validez. Es decir, Como que el banco no se lo beneficiario abona. tiene que tener una cuenta, ¿no? Claro, siempre tiene que tendría una cuenta, si no, lo tendría que meter en otra cuenta. No puede. Maestra, perdón que sea ignorante. Ese de abono en cuenta es que no lo puedo retirar en el En momento, o sea, lo efectivo. tengo que pasar a una Exactamente. cuenta bancaria. Forzosamente Eso lo antes de tienes que pasar. cobrarlo. Exactamente. Tú lo pasas a tu cuenta, él se registra ese movimiento en tu cuenta, ¿verdad? Y ya después puedes agarrar y decir, bueno, ok, aquí está mi tarjeta y ahora sí, denme el dinero. Sí se puede hacer en el momento, pero el movimiento se tiene que ver reflejado, la entrada directa a tu cuenta. Ok. Bueno, viene otro cheque, que es el certificado. El cheque certificado es de los cheques más, de cierta forma, más seguros, pero a la vez, pues más inseguros, por así decirlo. ¿Por qué? Son seguros porque lo que se pone en el cheque, haz de cuenta que ustedes llegan y van al banco y les dicen, oye, por favor, certifícame este cheque. Ahorita les voy a decir por qué tiene que ver la certificación y por qué es importante en los títulos de crédito ver las cuestiones certificadas. Llegan ustedes con el banco, le dicen, oye, certifícame este cheque por 5,000 pesos. ¿Qué es lo que hace el banco? En ese momento llega el cajero del banco, verifica en tu cuenta Shay, no vamos a hacer, porque esa Shay es la que tengo aquí en mi pantallita, llega Shay, le dicen, ok, déjame ver cuál es tu cuenta. No, pues mi cuenta es esta, verifican si tiene que ver con la cuenta del cheque y le dicen, ok, por 5,000 pesos, por 5,000 pesos. ¿Qué hace el banco? A través de sus cajeros, obviamente, es congelar la cantidad de dinero que dice aquí, la cantidad que pusieron, la congelan de la cuenta de Shay para que Shay ese cheque
lo va a llevar a la mano, por ejemplo, porque le va a pagar a Janet, o va a pagar a Alejandro, o va a pagar a alguna empresa, algún coche, por lo regular se utilizan mucho para compra de coches, y llegan y van a la institución o con la persona, y esa certificación lo que va a asegurar es que al momento de librar ese cheque o el dinero, o sea, el valor nominativo del cheque tiene que fondos en la cuenta de cheque. Es decir, yo al momento de certificar, garantizo, como ya está certificado, de que el dinero que viene ahí establecido en el cheque no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que las instituciones, para ellos es una seguridad, pues es un cheque certificado, no importa. Lo tomo, ya está certificado y después lo puedo cobrar. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacerlo así? Porque en los cheques, como son documentos de papel, hay muchas personas que se han hecho varios cambios. Ya se nos va a cortar la llamada. Déjenme cortar y continuamos. ¿Les parece? Si no, se nos va a cortar y nos van a dejar a media.